Comprometidos con la preservación de la salud pública en el estado de Puebla y ante la emergencia sanitaria por COVID-19, surge el Centro Médico Virtual de Alta Especialidad CEMEVI, una plataforma que funge como enlace virtual entre médicos generales, especialistas y subespecialistas en la atención médica de los pacientes en hospitales asignados por la contingencia. El centro médico representa un paso en el uso de la tecnología, dotando a los médicos especialistas, subespecialistas y médicos generales de un intercambio cognitivo que les permita preservar la salud de los pacientes en estado crítico. ¿Cómo funcionará en esta época de contingencia? A través de esta plataforma, los profesionales de la salud asesorarán, asistirán y guiarán de manera remota a médicos que atiendan de manera directa a pacientes diagnosticados por COVID-19. Existen dos presentaciones para hacer más ágil, más amigable su uso. La primera es una plataforma web para su uso en PC y laptop. La segunda es una aplicación para su uso en tableta y teléfonos móviles. Con esto, todos los médicos podrán usar la aplicación desde su celular, ya que no se requiere de una gran inversión para su instalación. Solo deberá contar con una conexión a Internet dentro del hospital, sistema operativo Android, procesador y almacenamiento suficiente, así como una cámara con buena resolución, más micrófono y bocina con buena definición. La plataforma cuenta con 6 componentes. 1. Expediente electrónico, el cual otorga a los médicos datos útiles para el tratamiento del paciente. 2. Protocolo de detección de síntomas, que sirve como material de apoyo para el médico tratante que marca una directriz en la detección de los síntomas. 3. Protocolo de acción COVID crítico grave. Es un componente de homogeneización de criterios de acción según algoritmos de comorbilidad. 4. Consulta remota por especialistas, el cual otorga acceso directo a una videoconferencia con médicos especialistas, quienes, a través de las herramientas de plataforma, pueden observar el material médico que les permita guiar, asesorar y asistir al médico solicitante. 5. Videos tutoriales y videoconferencias que brindan información en videos explícitos educativos sobre tratamientos indispensables para la acción inmediata en pacientes COVID-19. 6. Referencias bibliográficas, las cuales contienen artículos académicos actualizados y enlaza al programa de enseñanza de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. El CEMEVI contará con más de 80 médicos especialistas que colaborarán en horarios específicos las 24 horas, los 7 días de la semana. De esta forma, los médicos regresarían a sus labores vía remota y recuperaría el salario promedio cada uno. Al día de hoy, se ha implementado el proceso de capacitación, siendo el Hospital General del Sur el designado como sede principal. Este modelo, además de ser un referente único e innovador a nivel nacional en el tratamiento del COVID-19, a largo plazo fungirá como un centro de enlace y coordinación para la optimización de recursos en el sector salud del Estado de Puebla, en la detección y atención oportuna de eventos críticos que pongan en riesgo la salud pública. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro. Buenos días, bienvenidos a todos. Buenos días. Muy buenos días. El día de hoy tenemos dos temas muy importantes: diagnóstico y manejo de hígado graso en embarazo. Y el día de hoy nos acompaña la doctora Verónica Beatriz Ramírez Nolasco.
Ella es ginecóloga obstetra, egresada del Hospital General Zona Norte y la especialidad está avalada por la UAP. Ella actualmente está adscrita al Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital General de Tlaltepec. Adelante, doctora, me parece que ya está. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, doctora, vemos su pantalla perfecto y su audio también. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Soy la doctora Verónica Ramírez Nolasco, ginecóloga obstetra. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en nuestra área y en general para todos los médicos, que es el diagnóstico y tratamiento del hígado graso agudo en el embarazo. Vamos a empezar. Hoy vamos a aprender un poquito más de esta patología. Bueno, para empezar, vamos a empezar con un caso clínico. Nos vamos a situar, tenemos una paciente femenino, nuestra paciente tiene 37 años de edad. En cuanto a sus antecedentes de importancia, vamos a ver que heredó familiares interrogados y negados. En cuanto a los no patológicos, es una paciente de un estado socioeconómico bajo, no tiene ninguna toxicomanía. Como único antecedente quirúrgico, tiene antecedente de una amigdalectomía en la niñez. En cuanto a los antecedentes ginecobstétricos, vamos a ver que esta paciente tiene como antecedente de importancia un parto previo hace 3 años, un recién nacido con un peso de 3 kilos, sin complicaciones. Nuestra paciente se encuentra actualmente con un embarazo de 34 semanas con 2 días, datado por ultrasonido, normoevolutivo, adecuado control prenatal, sin ninguna complicación hasta el momento. En cuanto al padecimiento actual, nuestra paciente acude al servicio de urgencias, refiriendo que presenta malestar general como único síntoma y refiere que presenta cansancio intenso, así lo refiere la paciente, desde hace 5 días de evolución. Únicamente datos clínicos, ella refiere molestias difusas a nivel de epigastrio, no refiere cefalea ni prurito. Y a la toma de signos vitales vamos a observar que se encuentran normales. Hasta aquí tenemos un cuadro en específico, una pacientita embarazada ya del tercer trimestre y pues vamos a ver qué pasa con ella. Se ingresa a la paciente, se monitoriza al feto, se le realiza una prueba sin estrés, se observa que todo está bien, obtenemos un patrón reactivo, no hay actividad uterina. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, a la paciente se le toman estudios de laboratorio a su ingreso y aquí empieza lo interesante, ¿no? Tenemos una paciente que aparentemente solo está cansada, tiene malestar general, pero cuando le tomamos las analíticas, aquí ya podemos observar que esta paciente tiene, bueno, aquí se los puse en color rojo para ser un poquito más académica. En paréntesis se encuentran los valores normales para estos laboratorios. Aquí observamos que nuestra paciente tiene prolongados los tiempos de coagulación, tiene las transaminasas elevadas, muy elevadas, tiene también las bilis elevadas a expensas de la directa y la indirecta, y también ya tiene elevación de la creatinina. La paciente continúa con signos vitales estables. Estos son los laboratorios cuando ella llegó al hospital. Posteriormente, le tomamos laboratorios a las 2 horas de ingreso. Y aquí podemos observar con marcatextos de color fosforescente, les marqué cómo va evolucionando la paciente, qué parámetros se van alterando. Observamos que en esas 2 horas ya las transaminasas se encuentran más elevadas, casi al doble, continúa elevada la bilirrubina y el resto de parámetros continúan sin cambios. ¿Qué pasa con esta paciente? Bueno, pues se realiza cesárea urgente por la sospecha de hígado graso agudo del embarazo. Se obtiene un recién nacido varón de 2,540 gramos sin complicaciones.
Después de la cesárea, la paciente es trasladada a terapia intensiva, hemodinámicamente estable. Observamos que aquí ya se empieza a elevar un poquito la presión arterial y pues tiene taquicardia la paciente cuando la ingresan a terapia intensiva. Aquí vemos ya en terapia intensiva la paciente con una evolución favorable, van descendiendo progresivamente las transaminasas, los tiempos de la coagulación también se van normalizando. Después de 3 días, nuestra paciente ya es trasladada al piso de ginecología, se queda con el diagnóstico de hígado graso agudo del embarazo, continúa con buena evolución clínica y después de los 6 días que se realiza la cesárea, la paciente es dada de alta. Bueno, pues hasta aquí tenemos una historia que afortunadamente se resolvió pues de buena forma. Vamos a ver ahorita que empecemos a ver el tema que no siempre es así. Vamos a ver que el hígado agudo graso en el embarazo es una causa de falla hepática fulminante. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar de el tema. El hígado graso agudo del embarazo vamos a ver y tener presente que es una condición rara, pero potencialmente fatal, que se va a caracterizar por insuficiencia hepática. Esta patología es característica en sí del tercer trimestre. Se han documentado casos incluso en el segundo trimestre, pero ningún caso antes de la semana 22. Es la principal causa de insuficiencia hepática en el embarazo, que como ya hemos comentado, aunque es raro, supera por mucho hepatitis o falla hepática por fármacos. Es muy importante tener en cuenta que esta patología en especial debemos de pensar siempre porque tenemos que hacer diagnóstico diferencial siempre, casi siempre con síndrome de Gel, ya que se van a presentar manifestaciones y cuadro clínico muy parecidos que vamos a ver más adelante. En cuanto a la epidemiología del hígado graso, vamos a ver que por primera vez fue descrito en el año de 1934. Fue descrita por primera vez por estos médicos que son Stander y Cadell, quienes lo definieron en ese entonces como una atrofia amarilla aguda del hígado. Ahorita sabemos que en realidad no es una atrofia. Vamos a ver que se da por una infiltración grasa en el hígado. En cuanto a la incidencia, vamos a ver que es muy rara debido a que tiene una incidencia que va de 1 en 7,000 o incluso de 1 en 20,000 embarazos a nivel mundial. Sin embargo, aunque sea una patología que no sea muy frecuente, siempre hay que tenerla presente, porque como ya sabemos, su espectro de gravedad es muy grande. Y como ya habíamos mencionado anteriormente, es la causa más común de insuficiencia hepática en el embarazo. Vamos a hablar un poquito de lo que es la fisiopatología del hígado graso agudo del embarazo. Todo parte a partir de los ácidos grasos. Como vamos a ver más adelante, nosotros al ingerir los alimentos tenemos triglicéridos que se van a convertir en ácidos grasos y esos van a sufrir un proceso de oxidación para lo cual vamos a obtener energía, tanto la madre como el feto, para realizar todos los procesos en el cerebro, corazón, músculo esquelético y en general en todo el cuerpo. Esto ocurre cuando se lleva a cabo de acuerdo a todos los procesos enzimáticos y se lleva esta transformación esa conversión de triglicéridos a ácidos grasos. Bueno, aquí empieza lo interesante en el embarazo. Vamos a ver que la placenta juega un papel muy importante en esta patología porque es la encargada de metabolizar los ácidos grasos libres para el crecimiento y el desarrollo fetal. Las enzimas placentarias van a ser las encargadas de descomponer estos triglicéridos en ácidos grasos libres que se van a transferir luego al feto para obtener energía. Bueno, pero ¿qué pasa cuando no se lleva a cabo esta vía de oxidación o no se llevan a cabo esta transformación? Bueno,
se van a acumular metabolitos intermedios de los ácidos grasos y estos metabolitos se van a acumular y no van a ir al feto, sino que van a entrar directamente en la circulación materna. Estos metabolitos contienen especies reactivas de oxígeno y algunas otras sustancias que van a infiltrarse en el hepatocito y van a ser absorbidos por el hígado materno. Esto va a causar las manifestaciones clínicas o van a generar procesos inflamatorios a nivel hepático, que va a generar necrosis hepática celular y también va a generar una infiltración grasa microvesicular. Esto va a hacer que se perpetúe el cuadro clínico, va a generar datos clínicos como elevación de las transaminasas y pues nos va a ocasionar finalmente la falla hepática fulminante en la paciente. Bueno, pero ¿cómo ocurre todo esto? ¿Cuáles son las principales vías o las principales enzimas para que ocurra esta patología? Bueno, primero que nada vamos a ver que esto, para que se dé, tiene que haber una mutación. Esta mutación es de tipo autosómica recesiva. En estas pacientes se ha observado que hay una deficiencia de esta enzima, que es la 3-hidroxiacilcoenzima deshidrogenasa de cadena larga, que se va a abreviar LCHAD. Esta enzima es la encargada de jugar un papel crucial en esa transformación de los ácidos grasos, en el que también va a intervenir un gen, que es el gen ACADM, y este va a causar un exceso de ácidos grasos de cadena larga a nivel fetal, los cuales ya no se van a poder metabolizar, ¿sí? Como comentamos en la diapositiva anterior, estos van a hacer que estos ácidos grasos lleguen a la circulación materna, van a generar una infiltración de grasa microvesicular y nos va a generar manifestaciones clínicas como hipoglicemia, coagulopatía y encefalopatía, ¿sí? Aquí también es donde tenemos que hacer diagnóstico diferencial con algunas enfermedades que nos pueden generar alteraciones a nivel neurológico, como con la preeclampsia, la eclampsia o el síndrome de Gel. Bueno, ¿cómo vamos a diagnosticar o cómo vamos a identificar estos datos clínicos para poder saber que estamos frente a esta patología? Bien, bueno, algo que debemos tener muy en cuenta es que el diagnóstico precoz es fundamental para asegurar un desenlace positivo en la madre y el feto. Como en el caso clínico que vimos al principio, donde nuestra paciente únicamente tiene malestar general, únicamente tiene cansancio, fatiga, y, por ejemplo, esa paciente, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no la ingresamos, si no le tomamos estudios de laboratorio? Y si solo decimos, bueno, pues está cansada porque todas las embarazadas están cansadas, ¿no? Y más en el tercer trimestre. O bueno, malestar general también por el embarazo. Como tal, recordemos que en el caso clínico nuestra paciente no tenía ningún síntoma en sí, únicamente el malestar general. Entonces, es importante no minimizar lo que nos refiere a nuestra paciente y siempre tomar estudios de laboratorio que nos pueden dar muchos datos clínicos. Bien, entonces, primero tomar en cuenta que como es una patología rara, hay que pensar siempre en ella, ¿no? Pensar siempre para poder tenerla en cuenta y pensar en el diagnóstico. ¿Cuándo se presenta principalmente? La literatura nos dice que se suele presentar entre la semana 28 y la 36 de embarazo. Y como les comentaba anteriormente, es poco frecuente que se llegue a observar antes de la semana 22. Es una patología principalmente del tercer trimestre. ¿Cómo vamos a diagnosticar el hígado graso? Bueno, primero que nada y siempre la clínica, nada va a suplantar la clínica, siempre. Y afortunadamente ya en este momento de la medicina tenemos muchos recursos, tenemos recursos de laboratorio, recursos de imagen, pero más que nada el hígado graso se va a diagnosticar por alteraciones analíticas.
La clínica tenemos presente que siempre es inespecífica y algunas pacientes incluso van a estar totalmente asintomáticas hasta que ya se manifiesta la falla hepática. ¿Cuál es el cuadro clínico o qué nos dice la literatura que vamos a encontrar en este tipo de pacientes? Bueno, los síntomas más usuales y el principal siempre, aunque el más inespecífico, malestar general. Nuestra paciente se va a referir a asténica, dinámica, con malestar general, fatiga, ¿sí? Anorexia. Hay datos clínicos que ya nos hacen sospechar que algo a nivel hepático está mal cuando ya nuestra paciente tiene ictericia. A veces tienen dolor en el cuadrante superior derecho, náuseas y vómito, epigastralgia, cambios neurológicos, poliuria, edema y prurito. Ojo con los cambios neurológicos. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos diagnóstico diferencial con otras enfermedades, debido a que cambian o varían ciertos parámetros. Por ejemplo, los cambios neurológicos en la paciente con eclampsia van a ser principalmente, o con preeclampsia, acúfenos, fosfenos, y en la paciente con hígado graso se van a asociar más a estados de encefalopatía, es decir, estados comatosos, estados de estupor, disminución del estado de conciencia. Bien, la literatura nos dice que la biopsia de hígado, la biopsia hepática, es el gold standard para el diagnóstico de hígado graso agudo del embarazo. En esta se va a observar infiltración de grasa microvascular en el hepatocito, con lo cual el diagnóstico se corrobora. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que tenemos a una paciente que se encuentra con alteraciones de los parámetros de coagulación, una paciente que se encuentra o se puede encontrar en coagulopatía, eh, con lo cual no es tan viable hacerle una punción en el hígado y tomar una muestra. De hecho, esto ya no se usa en la literatura, bueno, ya no se usa actualmente. Los criterios clínicos y de laboratorio nos han como que dado de una forma más precisa el diagnóstico y ya generalmente la biopsia hepática ya no se realiza en los pacientes por el riesgo que tiene para nuestra paciente. Bueno, ya no se usa la biopsia hepática. ¿Por qué? Porque, bueno, se ha demostrado que existen criterios clínicos, como son los criterios de Swanson. Los criterios de Swanson nos muestran parámetros de laboratorio y síntomas clínicos que nuestra paciente va a presentar, con los cuales podemos hacer el diagnóstico de esta patología sin ser tan invasivos. Bueno, estos criterios de Swanson van a incluir síntomas que únicamente, o bueno, únicamente vamos a hacer válidos a partir del tercer trimestre para poder hacer el diagnóstico de hígado graso. Estos criterios tienen un valor predictivo positivo de un 85% y un valor predictivo negativo del 100%. Vamos a ver más adelante cuáles son esos criterios. Bueno, aquí tenemos un cuadrito. Este cuadrito nos resume cuáles son estos criterios de Swanson. Se van a dividir en 3 tipos, que van a ser primero clínicos, de laboratorio y de imagen. En cuanto a los síntomas y signos clínicos, los más importantes o los que se han demostrado que tienen más posibilidades de diagnosticarlo son vómito, dolor abdominal, polidipsia o poliuria, encefalopatía y ascitis. Es muy importante saber que de todos estos criterios, con que tengamos al menos 6, se consideran diagnóstico para hígado graso en el embarazo. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, tenemos una bilirrubina mayor a 0.8, una hipoglicemia cuando tenemos un valor de glucosa menor a 72, una urea por arriba de 950, leucocitos por arriba de 100, la ALT mayor a 42, un amonio mayor a 66,
creatinina mayor a 1.7 y TP mayor a 14 o TPT mayor a 34. Bueno, como podemos ver en el caso clínico que presentamos, tenemos pues casi todos los parámetros, más de 6, entonces para diagnosticar hígado graso. Existen otros criterios, como ya los habíamos mencionado, que son la biopsia, donde vamos a observar una esteatosis microvesicular, y en un ultrasonido observar ascitis o presencia de hígado brillante, le llaman el signo a la ecografía. Sin embargo, nos dice igual la literatura que se puede usar en sí el ultrasonido, no es tan diagnóstico, no es un criterio en sí que nos pueda diagnosticar hígado graso, pero nos puede ayudar a detectar complicaciones de alguna patología para hacer diagnóstico diferencial de hígado agudo del embarazo. Bueno. Ok, como ya habíamos mencionado anteriormente, que estos criterios se van a usar únicamente cuando ya hayamos excluido otra patología. Hay que pensar previamente en muchas otras que vamos a ver más adelante, pero también el hígado agudo graso hay que excluirlo de otras patologías, en especial con la preeclampsia o el síndrome de Hell, que son muy, muy parecidas. 6 criterios mínimos se consideran suficientes para hacer el diagnóstico de hígado agudo graso del embarazo. Ahora, se ha observado que para su diagnóstico hay ciertos factores que incrementan la posibilidad de que desarrollen dicha enfermedad nuestras pacientes. ¿Cuáles? Bueno, principalmente en las pacientes primigestas, son las que tienen factores de riesgo. El antecedente de preeclampsia. Cuando una paciente tiene preeclampsia en un embarazo previo, es muy probable que desarrolle esta patología. Se ha observado que se da en fetos masculinos, como en el cuadro clínico del caso que vimos. Y en las pacientes que tienen un índice de masa corporal bajo, también aumenta la incidencia de esta patología. Hay que hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades, evidentemente. El síndrome de Hell, recordemos que es la primera patología en la que hay que pensar. Hepatitis viral, también el cuadro clínico es muy parecido. Para ello también hay que tomar serología. Eh, Síndrome urémico hemolítico, púrpura trombocitopénica trombótica, colestasis del embarazo también. Recordemos que aquí puede haber prurito, elevación de las bilirrubinas, de las transaminasas y con preeclampsia, que nos puede dar también elevación de transaminasas asociadas a presión arterial elevada. De todas las patologías que vimos aquí anteriormente, el síndrome de Hell es la que se ha relacionado con hígado graso en el embarazo y con la cual principalmente hay que hacer diagnóstico diferencial debido a que pueden coexistir esas dos patologías o podemos estar confundiendo el cuadro clínico. Bueno, aquí ya les subrayé. Este cuadro está como un poquito grande, entonces nada más para prestar atención a los parámetros que son importantes. Bueno, para empezar, recordemos que el hígado graso, recordemos que es una patología del tercer trimestre, es una patología que incluso se presenta en el posparto inmediato, a diferencia del síndrome de Hell, que lo podemos encontrar a partir de la semana 20 de embarazo. En cuanto a los factores de riesgo, vamos a encontrar la deficiencia de la 3-hidroxicoenzima A, deshidrogenasa de cadena larga, feto masculino y gestación múltiple. En cuanto a la clínica, vamos a ver que son muy parecidas tanto en el síndrome de Hell como en el hígado graso. Vamos a observar casi los mismos datos clínicos. Ahí es donde nos podríamos confundir, donde nos podrían ayudar las analíticas y los estudios de laboratorio. En cuanto a los laboratorios, lo que nos puede ayudar a detectar o hacer un diagnóstico diferencial es que probablemente en el hígado graso vamos a encontrar hipoglicemia. Tanto en el síndrome de Hell vamos a encontrar elevadas las transaminasas, vamos a encontrar hemólisis, puede haber incluso alteraciones, falla renal, ¿sí? Pero es muy raro que encontremos hipoglicemia.
En cuanto a los estudios de imagen, como ya dijimos, en la biopsia vamos a encontrar datos de infiltración grasa, ya no se realiza la biopsia, es muy riesgoso. Pero en el ultrasonido vamos a observar, si le hacemos a una paciente, pues rara vez vamos a encontrar algún dato, a menos que ya pues tenga ruptura hepática o un hematoma, ¿no? Que es cuando la paciente ya va a tener datos clínicos muy importantes. En cuanto al diagnóstico histológico, ya dijimos que es esteatosis microvesicular. En el gel, más que nada, es necrosis y hemorragia periportal. En cuanto al tratamiento, igual, en ambos es interrupción del embarazo. Vamos a ver más adelante el tratamiento. Y el hígado graso es el que tiene una recurrencia mayor por la mutación en la enzima que ya vimos anteriormente. Bien, en cuanto al tratamiento del hígado graso agudo del embarazo, vamos a ver que como el daño lo está causando bueno, esta alteración que hay en que no se pueden metabolizar los ácidos grasos, hay que resolver el embarazo por la mejor vía. Este va a ser el único tratamiento definitivo para esta patología. Nos comentan los artículos que en cuanto a la resolución vía cesárea, se han observado menores complicaciones en estas pacientes que cuando se les da parto vaginal. Entonces, de hecho, en estas pacientes es muy poco probable que se les dé parto vaginal porque ante la urgencia, pues hay que resolverlo de la forma más rápida. En cuanto más temprano actuemos, la supervivencia va a mejorar. Recordemos que estas pacientes se pueden complicar en menos de 24 horas. No importa la edad gestacional a la que se encuentre la paciente. Si las condiciones de la paciente lo permiten, es importante dar el beneficio de la maduración pulmonar al feto cuando es menor a las 34 semanas. Cuando nuestra paciente se encuentra en una situación bioquímicamente muy mal, pues no importa la edad gestacional, incluso si no se les puede dar el beneficio de los maduradores. Recordemos que ambas vidas son importantes, pero pues primero hay que pensar en la mamá, ¿no? Ahora, estas pacientes son pacientes que se deben manejar en una unidad de cuidados intensivos. Estas pacientes, el manejo debe ser multidisciplinario. El manejo no únicamente es por parte del obstetra, ¿no? El manejo involucra terapistas, anestesiólogos, gastroenterólogos. Nos comenta la literatura que sí hay que manejarlo debido a la gravedad y de preferencia en un segundo o tercer nivel. ¿En qué se basa el tratamiento en sí para la paciente? Únicamente vamos a dar medidas de soporte y esperar a que se vayan disminuyendo las transaminasas y el hígado vaya generando como que una desinflamación. Importante el aporte de líquidos que nuestra paciente va a tener que ingerir y también que va a ser por vía intravenosa. Si tiene algún desequilibrio hidroelectrolítico la paciente, hay que corregirlo. La hipoglicemia es muy importante, recordemos que es un dato que nos va a provocar esta patología. Y la coagulopatía, ya sea que necesitemos que se administren factores de la coagulación, plasma fresco congelado, crioprecipitados, esto en el área de terapia intensiva. Ahora, es muy importante saber que cuando nuestra paciente o cuando nuestra paciente ya le resolvemos el embarazo, usualmente la recuperación es inmediata. Como ya no hay, ya no están esos metabolitos afectando el hígado, la tendencia a la recuperación es mayor. Entonces, nuestra paciente va con tendencia a la mejoría, siempre y cuando se haya diagnosticado de forma temprana. En ciertos casos, los hallazgos de laboratorio regresan generalmente en rangos normales dentro de los 7 a 10 días posteriores al parto. Cabe señalar que durante todo este proceso generalmente continúan en vigilancia para que nosotros corroboremos que van a la disminución las enzimas hepáticas y todos estos parámetros. En ocasiones tardan hasta 4 semanas para su resolución completa. Puede que nuestra paciente, a pesar de que ya
el hígado se encuentre con una mejoría, que las transaminasas vayan disminuyendo, puede que aún así todavía hay que manejar a la paciente con esas alteraciones que tiene a nivel de la coagulación. Em, Esto todavía nos puede tener a la paciente en vigilancia. Es muy importante también saber que en cuanto a las complicaciones que puede tener nuestra paciente, como recordemos que el hígado graso es una patología no tan frecuente, es importante tener en cuenta que muchas veces no se ha estudiado a largo plazo qué es lo que puede ocasionarle a la mamá o al feto, si puede tener más adelante alguna complicación a largo plazo. Se han estudiado complicaciones iniciales en cuanto a las cuales se ha detectado que estas pacientes pueden presentar insuficiencia renal aguda, pancreatitis aguda y la hipoglicemia, que es lo que más se detecta. Cabe señalar, y nos dicen los artículos, que esta insuficiencia renal a veces en ocasiones amerita reemplazo, terapia de reemplazo por diálisis o hemodiálisis, pero que generalmente las pacientes cuando se van recuperando del cuadro clínico, también el riñón tiende a la recuperación y generalmente esto es transitorio. Es muy importante saber que también existe un alto índice de muerte o de movilidad en estas pacientes por las complicaciones en el posparto, ya que se resuelve el embarazo. Si las pacientes quedan con alguna falla renal importante o alguna coagulopatía, estos suelen ser también causas importantes de decesos en las pacientes. Bueno, y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias a todos por su atención y no sé si tengan alguna duda o algún comentario. Sí, doctora, muchísimas gracias. Nada más ahorita voy a revisar si alguien tiene alguna duda o si alguien gusta poner alguna pregunta. Nos están diciendo que Sí, gracias. todo muy claro y me parece que no hay preguntas, doctora. Gracias. Muchísimas gracias por su participación y le agradecemos mucho estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Ya han puesto el link del registro, pero ahorita lo volvemos a poner. Y tenemos programado al doctor Oscar Barrios para la prevención y manejo de trombosis venosa. Solo que él estará a la 1, entonces si gustan tener un pequeño receso, nos vemos aquí otra vez a la 1, por favor. Gracias.
Antes de que empecemos con la siguiente ponencia, les había comentado que les iba a subir un tutorial de cómo ver las ponencias. Aún no están en la plataforma del CEMEVI, más sin embargo tenemos otras de salud perinatal. Entonces les voy a mostrar en dónde las pueden ver y en cuanto me digan que ya están en el sistema las que hemos estado teniendo, les aviso y ya nada más es cuestión que ustedes las vayan revisando. Bueno, aquí está entonces, es la plataforma del CEMEVI y le voy a regresar un poquito. Es justo aquí abajo donde dice videos, en donde ustedes pueden meterse y ya aquí vienen varios videos, pero el que les voy a enseñar es uno de nosotros que fue de perinatal, VIH, embarazo y alimentación infantil. Le dan en la pestañita de ver de este lado y en automático les va a cargar una página que está en YouTube. Entonces ahí mismo va a cargar, tarda un poquito en cargar, dependiendo de la red, pero casi empieza en automático. Este, ahí pueden ver, pueden modificar, le pueden cambiar, adelantar para ir viendo lo que ustedes, a lo que se perdieron o a lo que más quieran hacerle énfasis. Empieza, pero les comento, ustedes pueden ir adelantando para ver dónde es. Como les había comentado, es VIH y alimentación infantil. Lo tuvimos, me parece que en julio. Ajá, fue en julio. Y también, bueno, es parte del programa de salud materna y salud perinatal. Y si gustan revisarlo, pues sin problema. También fue una plática muy interesante. Y también tiene que ver con estos temas de salud materna y salud perinatal. Y ahora sí vamos a recibir al doctor Oscar Arturo Barris Hernández. Él nos va a dar este tema tan importante, prevención y manejo de trombosis venosa. Adelante, doctor, bienvenido otra vez. Él nos acompañó la semana pasada también y le damos la bienvenida nuevamente. Buenas tardes. Deme un segundito. Uh.
¿Dónde está? Compartir. Muy bien. ¿Ya podemos iniciar? Sí, doctor, adelante, por favor. Sí. Bueno, aquí el tema es trombosis venosa, pero bueno, va a abarcar una parte de tromboembolia pulmonar. Este, ese tema ya lo habíamos dado anteriormente. Bueno, lo que vamos a ver es los cambios anatómicos y fisiológicos del embarazo, los factores de riesgo, abordaje, manejo de anticoagulantes y terapia trombolítica. Bueno, la prevalencia es del 0.5 a 2 por 1000 mujeres embarazadas. Esta, esta entidad, pues en el periodo posparto tienen un riesgo de 4 a 5 veces mayor de tromboembolismo venoso y eso es pues por los cambios fisiológicos del embarazo, pues hacen, que este riesgo se incremente. Representa 9.3% de las muertes maternas. Yo recordando que sí hemos tenido en alguna parte del año causas como tromboembolismo, tromboembolia pulmonar como causa de muerte materna en el estado. De 80 a 85% de tromboembolismo venoso son causados por trombosis venosa profunda y 20 a 25% son causadas por embolia pulmonar. 50% ocurren durante el embarazo y 50% en el periodo posparto. El riesgo por día es mayor en las semanas inmediatamente posteriores al parto. Bueno, aquí recordando, realmente no tienen dentro de las hojas de valoración obstétrica o de riesgo obstétrico, no hay algo que nos diga literalmente que necesitamos contemplar este riesgo, porque durante el control prenatal nosotros pues hacemos nuestra historia clínica, abordamos a la paciente, vemos algunos datos como el peso, talla, signos vitales y bueno, los controles, los tamizajes que tenemos que realizar durante el embarazo, pero nadie nos dice que tenemos que ver pues como una paciente como una entidad completa. Generalmente pues este riesgo se contempla mayormente en las últimas semanas del embarazo y en las siguientes semanas en las siguientes semanas posterior al posparto. Entonces, sí es importante, pues al menos durante la hospitalización manejar algunas escalas de riesgo para prevenir este tipo de detalles. De los únicos, yo recordando, más adelante vamos a ver, hay terapia preventiva farmacológica y terapia mecánica. De la terapia mecánica, bueno, voy a hablar un poco sobre el uso de ese vendaje en espiga que todo el mundo usa en los hospitales y que no sirve. Eh, eh, y bueno, ¿qué es lo que está recomendado como tal? Si las medias compresivas o la terapia farmacológica. Bueno, dentro de los cambios fisiológicos y anatómicos, pues hay un aumento de riesgo tromboembólico. Y esto no lo estamos agregando a las pacientes que ya tienen un riesgo hereditario, apenas bueno, he estado viendo algunas pacientes con este riesgo, le me mandaron una paciente con un trastorno hereditario, eh, por, tiene una trombofilia, entonces estas pacientes aquí pues se manejan completamente diferentes. Esas pacientes generalmente nos llegan por abortos de repetición y algunos otros detalles. Y bueno, ahorita se ha hecho muy como común o a lo mejor han visto en redes sociales algunos bebés que les toman la foto con todas las enoxaparinas que se aventó la mamá durante el embarazo para que pues se pudiera lograr. Esas son pacientes que cursan algún tipo de trombofilia y dentro de las más frecuentes está el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Aquí no estamos hablando de eso, ese se contempla aparte, pero aquí estamos hablando de un riesgo general de todas las embarazaditas tienen un riesgo tromboembólico por aumento en la estasis venosa, aumento en una disminución del flujo sanguíneo venoso, disminuyen las resistencias vasculares y compresión de la vena cava inferior y venas pélvicas por el útero. Y esto conforme va creciendo, pues va generando esa compresión.
en algunos casos, digo, esta compresión, si llegara a ser, si se opone, si ya el útero tiene un tamaño importante, con un peso bastante importante, y la paciente se acuesta boca arriba, genera un efecto que se llama efecto Poseidon, si llegan a tener disnea, un poco sensación de sofoco y en ocasiones se podrían llegar a desmayar. Entonces, siempre es importante colocar a la paciente, le digo que ya cuando el útero está de un tamaño, de un volumen importante, que se acueste de ladito. Generalmente le recomendamos que sea del lado izquierdo, aunque podría ser cualquiera de los dos lados para vez que descomprima estas venas. El aumento de la estasis venosa en la pierna izquierda está relacionado con la compresión de la vena ilíaca izquierda por la arteria ilíaca derecha. Bueno, esto es de los cambios, ¿no? Que sigue. Y bueno, esta es la tríada famosísima de Virchow, donde nosotros vemos que es estasis, daño vascular y un estado de hipercoagulabilidad, en el cual, pues aquí está asociado a lo que es los cambios fisiológicos del embarazo. Y bueno, aquí están los cambios que ocurren durante el embarazo. Vamos a irnos un poquito más rápido. Entonces, estasis venosa, hipercoagulabilidad y daño endotelial son los factores más importantes para la trombosis venosa profunda y por ende una tromboembolia pulmonar asociada. Los factores de riesgo. El riesgo de trombosis venosa es mayor durante el periodo posparto. Y bueno, aquí vamos a los factores de riesgo más importantes, es el historial de trombosis, va a aumentar de 3 a 4 veces más el riesgo de tromboembolismo venoso recurrente. Aquí hay algunas escalas que podemos asociar en el embarazo y solamente con el hecho de estar embarazada nos aumenta un punto. Si nosotros le aumentamos que la paciente por cualquier otra razón, digo, antes se pretendía o se usaba mucho que la paciente tenía amenaza de aborto o amenaza de parto pretérmino y la dejaban en reposo. Eso ya actualmente es una práctica que debe estar en desuso. Solamente hay indicaciones muy precisas para dejar en reposo, no absoluto como tal, pero en un reposo relativo a la paciente, ya que, por ejemplo, en amenazas de aborto, aunque los mencionen las guías muy antiguas que hay en México, pues no está contemplado, digo, incluso hay hospitales grandes en otras partes digo, no en México, pero en España y en otros lados, digo, sí no recomiendan para nada el reposo. ¿Por qué? Porque este es un estado en el cual, pues si tenemos un estado de hipercoagulabilidad y le aumentamos el reposo, pues va a aumentar el riesgo de la pacientita. Entonces, y más en pacientes con una amenaza de aborto del primer trimestre, donde ni siquiera tenemos una causa, la mayoría de las causas de aborto en esta etapa son aneuploidías y entonces, aunque nosotros le demos lo que le demos y tengamos a la paciente incluso de cabeza, pues vamos a tener pues una paciente en reposo, pues en vano, porque no nos sirve de nada como tal. Y igual las pacientes con amenaza de parto pretérmino, realmente no es algo que esté justificado. Ahí hay guías y algunos manejos que se pueden dar en la paciente para que nosotros podamos elevar la supervivencia, más que nada en cuanto a prematurez y que la paciente no llegue a tener ciertas complicaciones. 15 a 25% de los trastornos embólicos venosos en el embarazo son eventos recurrentes. Y el segundo factor de riesgo más importante es la presencia de trombofilia. Esto ya hablé un poquito de esto. Hay algunas, estos son trastornos hereditarios. Eh, Realmente tenemos que tener una historia clínica bien detallada de estas pacientes. Se caracterizan una gran parte de ellas que tienen abortos de repetición. Y bueno, una gran parte de esto, pues, ya cursan con un manejo de anticoagulantes. Okay.
Bueno, está presente en de 20 a 50% de los casos que cursan con esta entidad. La cesárea aumenta 4 veces el riesgo más que el parto vaginal. Digo, pues aquí al fin y al cabo, digo, ahorita nuestras guías de manejo en cuanto a los procedimientos quirúrgicos en la paciente obstétrica cada vez van siendo un poquito más, eh, pues, de corta estancia, bueno, basados en los protocolos ERAS, donde inmediatamente de que nosotros operamos a la paciente de cera, la estamos parando, la estamos, pues prácticamente iniciando la dieta para que ella pueda recuperarse lo más pronto posible. Anteriormente, pues estas prácticas, el paciente la dejaban 2, 3 días en hospitalización y pues son prácticas que ya se han estado dejando pues, en desuso porque realmente no tienen evidencia que les vaya mejor, al menos la vigilancia obstétrica en las primeras horas es lo más importante, al menos para prevenir hemorragia obstétrica. Hay otros pacientes que sí van a requerir eh, un manejo más avanzado, los pacientes que están en terapia intensiva, los pacientes que cursaron con una hemorragia masiva, una eclampsia, por ejemplo, la monitorización tiene que ser más estrecha. Aún así, si la paciente está consciente, no está intubada y pues está estable, la podemos iniciar la deambulación para pues prevenir este tipo de riesgos. Y bueno, hay otros riesgos antenatales. Yo les mencionaba algo del síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, los pacientes fumadoras con problemas cardíacos, lupus, preeclampsia, hipertensión gestacional, y bueno, aquí también nos van a dar factores importantes que son muerte fetal intrauterina, también no es inmediato, ¿no? Los factores eh, procoagulantes no se alteran inmediatamente en el momento que ocurre la defunción o la muerte fetal, y recordando que la muerte fetal es un evento multifactorial, no depende de una u otra cosa, son varias situaciones que se tienen que analizar en cuanto a una muerte fetal, puede ser temprana, tardía, intermedia, y bueno, aquí mediante la ecografía nos vamos a dar una idea de más o menos qué tiempo tiene este bebé pues con la muerte fetal. Y bueno, se utilizan algunos estudios de laboratorio para determinar pues el riesgo tromboembólico como tal. Y bueno, además que tenemos algunas escalas como la de Caprini para nosotros ir eh, haciendo un checklist de qué paciente tiene o no riesgos sobre trombosis venosa. Hemorragia posparto, cesáreas electivas, cesárea de emergencia. Bueno, aquí la que más tenemos en la cabecita, la cesárea aumenta 4 veces el riesgo, más que el parto vaginal. Bueno, la trombosis venosa profunda, que es el tema que les vengo a compartir. Bueno, aquí es dolor y edema en la extremidad y va a haber más de 2 centímetros o más en una pantorrilla. En una ocasión me tocó una paciente así, no embarazada como tal, pero bueno, hay algunos diagnósticos diferenciales que pues no necesariamente este, toda la pierna, una pierna hinchada significa que tenga trombosis venosa. Algunos diagnósticos diferenciales pueden ser los abscesos, un absceso glúteo que puede comprometer todo el miembro pélvico de un lado. En pacientes diabéticas, muy inmunocomprometidas puede ocurrir. Entonces, sí es importante hacer esta evaluación adecuada. A lo mejor si no tenemos a la mano o sea, nosotros tenemos duda, pues podemos interconsultar a algún especialista como un angiólogo, pero en este caso, pues es evidente el dolor y el edema de la extremidad. La trombosis venosa profunda es más proximal, trombosis de las iliofemorales es el 64% y de las ilíacas el 17%. Y bueno, el diagnóstico inicial, pues vamos a hacer una ecografía Doppler con menografía para el diagnóstico de esta enfermedad. Vamos a pasar esta parte.
Y bueno, y una de las complicaciones que puede ocurrir ya surgiendo una trombosis venosa, pues es el tromboembolismo pulmonar, que pues eh, va a ocluir en algunas zonas proximal o distal de la circulación pulmonar, donde pues nos va a generar, pues hay una falla en la circulación. Entonces, el diagnóstico va a ser similar en en un individuo no embarazado y va a ocurrir de 20 a 25% de los tromboembolismos venosos. Vamos a ver qué sigue. Me interesa. ¿Dónde está? Uno de los biomarcadores va a haber mucho, el dímero D, pues se ha demostrado que en en todos los trimestres pues, va a estar elevado, entonces este no es un marcador muy seguro para determinar si existe el riesgo o no de tromboembolismo. Entonces, este como tal, pues no va a ser un parámetro adecuado, ya que en el embarazo de por sí este número se eleva. Y eso es lo que concluyen los estudios sobre el dímero D, que no es el manejo adecuado. De aquí, las consideraciones, el tratamiento es preventivos con anticoagulantes, y bueno, son, se van a utilizar heparinas de bajo peso molecular y heparinas no fraccionadas. De aquí, pues podemos usar una gran parte de las escalas que existe. Esta es una, luego también está la de Caprini, ustedes pueden ocupar la que quieran. Generalmente se utiliza las de riesgo intermedio y riesgo alto para dar heparinas de bajo peso molecular, la dosis profiláctico o dosis terapéutica. Y bueno, aquí están de manera profiláctica los regímenes de heparinas de bajo peso molecular, que pues nos vamos dentro de las que tenemos es la enoxaparina, son 40 miligramos subcutáneos una vez al día. Y bueno, riesgo, dosis intermedia igual es 40 miligramos cada 12 horas, son las pacientes, por ejemplo, las que cursan con trombofilia, se le puede dar 40 cada 12 o 80 miligramos al día. Entonces nos vamos a quedar con esta dosis preventiva para pacientes de riesgo intermedio. Van a ser 40 miligramos y para riesgo alto va a llegar hasta 1 miligramo por kilo de peso cada 12 horas. Y bueno, aquí la heparina no fraccionada pues también se puede administrar, nada más que es un poco más, digo, se tiene que utilizar más de manera intrahospitalaria y esa no, es un poquito más complicada determinarla. Y bueno, ¿hasta cuándo vamos a dar anticoagulantes? De 6 a 8 semanas posparto? Y después de ahí podemos considerar prolongar o no, de acuerdo a los factores que aún tenga la paciente, ya si la paciente tiene alguna trombofilia hereditaria, pues la podemos continuar ya vía oral o suspenderla de acuerdo a cómo se encuentre la paciente. Y bueno, esa es la dosis intraparto, se tendría que em, pues quitar los anticoagulantes previos a la, al evento, ya sea el parto o la cesárea. Y bueno, dentro de la clasificación de la embolia pulmonar está la submasiva y las que pues, nos dan disfunción ventricular. Y la masiva, pues, es a las que tiene mayor alta tasa de mortalidad, que es las que hemos tenido, pues aquí
como parte del Comité de Muerte Materna, sí hemos tenido, o al menos a mí me tocó sesionar dos, donde tenía algunos factores asociados. La paciente presenta la sintomatología de la tromboembolia pulmonar masiva y pues culmina en una muerte materna. Y bueno, son las terapias trombolíticas, que es el alteplasa, 100 miligramos en 2 horas y después 0,6 miligramos por kilo en 5 minutos, máximo 50 miligramos. Bueno, esto ya lo que hemos manejado. La supervivencia, pues realmente si tienen con terapia y sin terapia, pues la supervivencia va a depender del estadio clínico que la encontremos, ¿vale? Y pues puede haber desenlaces fatales. No sé si tengan alguna duda y culminamos con la presentación. Pues ya nada más para recordar, ellos es una entidad que cada vez estamos viendo más frecuentes. Esos son los factores asociados que tenemos más en riesgo, que pues es el sobrepeso, los factores ambientales y el, el descuido o algunas medidas que se tomaban como el reposo más de 3 días en cama, el embarazo asociado o el puerperio, pues, que incrementan estos riesgos como tal. Pero hay que recordar, hay que utilizar de manera intrahospitalaria al menos algunas escalas para prevención de riesgo y bueno, tener presente que las heparinas de bajo peso molecular son las que más podemos ocupar como tratamiento profiláctico en pacientes con riesgo intermedio y riesgo alto de, de trombosis venosa profunda. Esto con la finalidad de evitar ese 20 a 25% que se puede complicar una tromboembolia pulmonar, ya sea masiva o submasiva, y pues evitar así muertes maternas como tal, que representan pues un porcentaje pues no tan alto, pero tenemos a partir de qué semana es realmente la paciente es la que nos va a dar los cambios en el embarazo después de la semana. ¿Cuándo va a tener el crecimiento acelerado del feto? De la semana 28 a la 38. Entonces, a partir de esas semanas es cuando más peso sobre las venas puede ocurrir del útero. Entonces, el feto va a crecer de la semana 28 a la 38 de 100 a 150 gramos por semana. A eso le van a sumar líquido, placenta y pues la congestión vascular que ya existe. Entonces, después de la semana 28, podemos esperar que la paciente ya tenga molestias para pues ocupar una posición eh, en decúbito. No, el vendaje como tal, el vendaje en espiga no nos sirve porque la guía de práctica clínica incluso nos dice, aunque ya es vieja, pero sí nos sirve eso. Dice que tenemos que tener un vendaje que nos dé una compresión de 16 a 20 milímetros de mercurio para una tromboprofilaxis mecánica. Y eso nada más nos las da las medias de compresión. En caso de una paciente de riesgo que va a entrar a cirugía y se va a inmovilizar a lo mejor 2 o 3 días, le podemos colocar estas medias compresivas, pero también hay estudios que demuestran que no supera la terapia farmacológica como preventivo. Entonces, si la vamos a ocupar, el vendaje en espiga no es opción. Se ocupa en todos los hospitales, sí, pero pues es una práctica que se ha tenido, se deje de hacer.
poco a poco tenemos que ir dejando este tipo de prácticas, ya que no tienen evidencia. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Pues para el hospital es un gasto. En vez de tener clasificadas bien a las pacientes de riesgo intermedio y alto, que sí requieren, o si quieren ocupar una tromboprofilaxis mecánica, una medida compresiva, entonces pues deberemos ocupar ese recurso en ese sentido, que sí existe en Secretaría de Salud. Si nosotros la pedimos en quirófano, sí nos la da, y nos la da el equipo de PLARRE. Entonces, no está indicado en todas, pero si quieren ocuparlas van a ser las medidas de compresión, no tal el vendaje que se ocupa en espiga, porque no tenemos manera de medirlas y realmente no es algo que esté demostrado que nos ayude. Perfecto, creo que, bueno, solo hay una pregunta, que dice, ¿a partir de qué semana del embarazo es aconsejable la postura de lado? Es lo que les comentaba, a partir de la semana 28 en adelante, hay, hay pacientes que ya van a tener molestias para optar una posición en decúbito dorsal, entonces es importante eh, que a partir de esa semana pues estemos monitorizando. Realmente la que nos va a decir si tolera o no los cambios al adoptar una posición o no, va a ser la paciente, ya que este crecimiento en el feto va a ser de la semana 28 a la 38 de 100 a 150 gramos por semana. Hay algunas variaciones, pero no en todas las pacientes ocurre. Por así decirlo, ya cuando el feto pesa cercano a los 2 kilos, que es alrededor de la semana 34, pues ya va a tener ciertas molestias y pues es cuando va a ser más evidente. Pero como tal, unas semanas específicas no hay. Todos los fetos, luego, todos los bebitos después de esa semana crecen diferente. Hay algunos que más, otros que menos, pero media más o menos la semana 34 en adelante. Perfecto, esas son las únicas dos preguntas. Quedó todo muy claro, le agradecemos mucho. Nuevamente otra participación más, muy interesante, todo muy bien, muy claro, y pues le agradecemos mucho y esperamos que tenga una buena tarde. Dicen que a los hospitales comunitarios no nos llegan esas medias. ¿Con quién podríamos dirigirnos? Es que Pues aquí, es que los hospitales comunitarios solamente si la van a tener inmovilizada, sí, sí requiere, pero yo les sugiero primero o sea, utilizar las escalas que ya existen para etapificar riesgos y si se ocupan, entonces pedirlas con su jurisdiccional, porque también no todas las pacientes las requieren. O sea, si somos muy estrictos y específicos, hay una parte de las pacientitas que muy escasa que va a requerir ese tipo de medidas. Si ustedes consideran que tienen riesgo de trombosis, no se va a atender en un hospital comunitario, se tiene que atender en un hospital de segundo o tercer nivel donde tenga las medidas adecuadas. Entonces, ese es criterio de parte de ustedes para ver si requiere o no atención especializada, porque si usted me está diciendo que tiene un riesgo intermedio o alto, esa paciente va a tener que tener cerca una terapia intensiva en caso de tener un evento adverso. listo, doc. Son todas las dudas y muchísimas gracias. Gracias. Damos por concluido el día de hoy. Muchas gracias por haber participado y nos vemos la próxima semana. También tenemos dos temas muy interesantes y esperemos que también todos nos acompañen. Ya es en el penúltimo día. Terminamos el 21 y el 28 es nuestro último día. Vamos a concluir. Sí se les va a otorgar su constancia. De hecho, probablemente sean dos constancias. Y esto es, bueno, lo vamos a hacer, pero va a ser con el 80% de la participación. Entonces, de todas formas, vamos a hacerles llegar estas constancias a sus correos y cualquier duda, también el último día les voy a dejar nuestros contactos por si tienen alguna duda de los temas y también de sus constancias. Entonces, cualquier cosa estamos, pero cuando termine este ciclo. Muchísimas gracias y los esperamos la próxima semana. Tenemos manejo de la coagulación intravascular diseminada, y otitis.
Entonces, los esperamos.